Quisiera orar para empezar. Dios, yo te doy gracias por tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que nos enseña, nos instruye, nos indica qué es lo que tú esperas de nosotros, Señor. En primer lugar, como decía Pablo al inicio del capítulo 12, por las misericordias de Dios, este libro nos ha instruido el camino de salvación, nos ha instruido que podemos creer y ser perdonados. Y Señor, pues gracias porque nos das la entrada, nos señalas la puerta, nos invitas a tu reino a través de este libro, pero también en este libro nos señalas, Señor, cómo debemos de vivir, cómo actúas tú con nosotros, cómo vamos a actuar con el mundo. Te doy gracias, Señor, por el privilegio, primero, de la vida que nos has dado, y dos, Señor, porque tenemos vida eterna en tu Hijo. Sabemos que la otra vida es mortal y pasará, como dice tu palabra, como la flor del campo, pero la vida eterna que tenemos permanece para siempre, Señor. Entonces, gracias por tu palabra, que son palabras de vida eterna. Ayúdanos, Señor, en lo que tenemos este estudio hoy, de sacar, bueno, te pedimos tu ayuda, Señor, que tú en nuestra mente nos grabes, nos hagas entender lo que tu palabra está diciendo, y luego, Señor, que tu Espíritu Santo lo grabe en nuestro corazón como un propósito de vida, de adoración, de alabanza, Señor. Y te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sin mayores indicaciones, o qué podría yo decir, sin mayores explicaciones, que ya los daré después, quisiera hacer la lectura primero de todo el capítulo 13 de Romanos, que de hecho es corto en cuanto a versículos. Y dice así: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, impuestos. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos, se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongamos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje,
ni en disensiones y envidias. Más bien revístanse en ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Bien, pues ahora sí, quizás algunos comentarios, repaso y ubicar dónde estamos en medio de este estudio. Estamos en una sección, podríamos decir que la penúltima de la carta doctrinal, de la parte de enseñanza. Después va a haber una despedida de la carta, pero creo que estamos en la parte final y podríamos titularlo de varias formas. Como hemos hablado de condenación, justificación, santificación, glorificación, a esta sección le podemos llamar consagración, cómo yo me dedico a servir a Dios. Podemos llamarle también a conclusiones prácticas, ¿verdad? ¿Cómo debo de vivir entonces? Y es lo que estamos viendo en este capítulo. Vimos un principio general en Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o que es vuestro culto espiritual. Creo que varía de una traducción a otra. Obviamente es espiritual y es racional, y las dos cosas van conjugadas, van de la mano ahí en ese sentido. Entonces estamos en esa sección y Pablo nos ha hablado de, bueno, los temas que no voy a buscar repasar cada uno en detalle. Pero ahora en cierta forma está yendo a cosas mucho más prácticas, detalladas, como que son más generales, principios generales que se aplican a todo, el de ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y luego detalles más específicos que no por eso dejan de ser importantes, sino al contrario, aclaran, bueno, esto en este caso, ¿qué significa? Y tanto nos sirve para ese caso, como también podríamos tomar otros casos parecidos y decir, bueno, y en un caso, si este caso es parecido, pues ¿qué hacemos, no? Es una sección realmente de controversia para algunas personas, pero espero que con lo que veamos hoy quede bastante claro, aunque se podrían tomar semanas enteras sobre el tema, de hecho, de los primeros versículos, pero creo que va a bastar con los que vamos a ver hoy para ubicarnos bien. Pero entonces empieza diciendo, todos deben someterse a las autoridades públicas. Podríamos traducir autoridades cívicas, autoridades de gobierno. Y siempre Pablo con sus porqués y sus explicaciones. Y dice, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. No hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. ¿Okay? No hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Y de hecho, creo que uno de los pasajes que vamos a ver hoy nos va a dar un poco de, pues, entendimiento, posible interpretación, bueno, no interpretación, pero entendimiento de lo que implica esta parte. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Wow, y siempre, sobre todo si no hemos estudiado más la palabra y encontramos a Pablo, de repente decimos, oye Pablo, ¿y por qué dices eso? ¿En qué te basas? ¿Por qué? Es una declaración muy fuerte. ¿En qué te basas para decir tal declaración? Pero bueno, antes de esto, él dice, no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Y aquí, y dice, por lo tanto, bueno, así que las que existen fueron establecidas por Él. Es una declaración, en verdad, sí, muy fuerte, ¿verdad? Desde un punto de vista humano. Todas las autoridades civiles, públicas, etcétera, ¿no? Fueron establecidas por Dios. Y su conclusión, o qué implica esto para nosotros, por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Fuerte, lo que él dice. Pero veamos, en base a qué dice estas cosas, ¿qué podemos aprender y entender de esto? Pues
el primer versículo que tenemos no es más que palabras mismas, situación misma y palabras mismas de Jesucristo. Si nos vamos al Evangelio de Juan capítulo 19 y por cuestión de tiempo no leemos todo el contexto, basta decir que es antes de la crucifixión y está Jesús en la sala de juicios de Pilatos, un gobernador civil, el gobernador del Imperio Romano, el gobernador del Imperio Romano, dirían los judíos, gentil, pagano, que ha conquistado Israel y está gobernando Israel, que ha conquistado el pueblo de Dios, que está encima a nivel de autoridad civil del pueblo de Dios. Entonces, autoridad que cabría señalar que mucha gente esperaba, bueno, Jesús, si fuera el Mesías, iba a tumbar el gobierno romano. Quiero que quede muy claro que no es un gobierno. Hoy si leemos una clase de leyes, pues habría cierto reconocimiento y cierta deuda de nuestros sistemas judiciales hoy en día, quizás a las leyes romanas, malas comparado a las que tenemos en el siglo XX, o eso creemos, pero avanzadas comparadas al contexto quizás cultural. Entonces Jesús está entre un gobernador romano, ¿ok? Y leamos y luego voy a hacer otros comentarios. De vuelta, agarramos a la mitad de la conversación, pero el escenario, creo, lo que está ocurriendo está claro, lo debemos ya conocer. Entonces Juan 19, al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen? ¿Okay? Pilato, el gobernador, Pilato ante quien estaba ahí, buscaba dar explicaciones, buscaba pedir misericordia, quizás toda la gente que estaba antes. Y él dice, ¿no te das cuenta que tengo poder? Fíjense qué poder tiene, dice que tiene Pilatos, para ponerte en libertad o para mandar que te crucifiquen. Tengo ese poder, dice Pilatos. ¿Qué le contesta Jesús? Y aquí está, digamos, una base para lo que Pablo dice. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que está dicho aquí? Jesús está diciendo, bueno, está por cometerse. Y qué bueno que tenemos en paralelo dos lados de la moneda. Porque está por cometerse quizás la injusticia más grande, o sin lugar a dudas, perdón, la injusticia más grande en toda la historia de la humanidad. Un hombre sin ninguna culpa, sin ningún pecado, completamente puro, va a ser sujetado, va a ser ordenado por este mismo hombre, Pilatos, que dice yo tengo el poder. Él va a ordenar que se le crucifique. Una de las muertes y uno de los castigos más dolorosos, más penosos, más inhumanos que ha habido. Esta gran injusticia. En medio de esto, o sea, no podemos después decir, es que no conoces al gobernante, no conoces la situación. En medio de esta suma situación de suma injusticia, ¿verdad? Él dice, yo tengo poder para crucificarte o poder para ponerte en libertad. Jesús le dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. ¿Cuáles son los dos lados de la moneda? Ese es el lado, digamos, podríamos decir, en cierta forma humana, en el sentido que Pilatos tiene ese poder. Pero a la vez Jesús está diciendo, ese poder te lo dio Dios. Por el lado humano es una situación de suma
la de mayor injusticia cometido jamás en un tribunal, o pseudo tribunal, ¿no? No voy a decir tribunal de justicia, un tribunal de injusticia. Pero por el otro lado divino se está cumpliendo al pie de la letra la voluntad de Dios. En el libro de Apocalipsis dice, al Cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Dios había previsto y había dicho, va a morir, mi hijo va a morir por la humanidad. ¿Okay? Y si vemos las profecías, vemos ahí que se entendía que eran hombres gentiles que iban a intervenir también en esta crucifixión. Entonces, en medio de esto Jesús dice, tú tienes poder porque se te dio por arriba, desde arriba. Ahora, en cuanto al versículo, tenemos que decía, bueno, no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que los que existen fueron establecidos por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Entonces, bueno, aquí dice, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. A lo que quería llegar es esto, a autoridad que Dios no haya dispuesto. Eso quiere decir que Dios es responsable de todas las acciones de todas estas autoridades. Entonces ese es el punto que yo quería ir un punto más allá. Porque hay gente con la idea de que Dios está en control, le quieren a él ser culpable de todo lo que ocurre. Pero fíjense, regresando a Juan 19:11, dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Y fíjense la última parte, por eso el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. En primer lugar, de un pecado más grande, está dando a entender que Pilatos tiene un pecado también en todo esto. O sea, Pilatos también está yendo en desobediencia a Dios cuando él da la orden de crucificar a Jesucristo. Hay un pecado ahí, como hemos notado, hay una injusticia. Eso es un pecado del cual Pilatos es culpable. Pero Jesús le dice, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Entonces yo quisiera entender aquí que Pilatos es culpable de un pecado. ¿Quién le puso en sus manos? Entendemos que las autoridades judías, ¿okay? Los sumos sacerdotes y demás. Podemos leer el pasaje para, no tomen mi palabra, exactamente ahí como describe los que los pusieron en sus manos. Y Jesús dice, ellos son culpables de un pecado más grande. Pero esas autoridades, lo vemos en el mismo Juan, esas autoridades mismas, también esas autoridades religiosas, también encajan porque están cumpliendo un dual papel de gobernante civil y religioso a la vez, bajo el esquema que estaba en ese momento. Esas autoridades también fueron establecidas por Dios, ¿okay? Pero llevan una culpa, y llevan una culpa de un pecado más grande por haber puesto a Jesús en manos de Pilatos, solicitando, como podemos ver en el pasaje, que se le crucifique. Entonces, ¿qué es la conclusión aquí? Todos, o sea, regresando a Romanos 13:1, ¿qué es lo que estamos tratando de ver de Juan? Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Y los que existen fueron establecidos por Él. Jesús, ¿qué dice y me pasé, perdón. Jesús dice, Jesús dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Jesús está diciendo que la autoridad que tiene Poncio Pilatos en ese momento para estar encima de un juicio injusto sobre Jesús, pero el poder que él tenía sobre él fue dado de arriba, fue dado de Dios. Entonces ahí Jesús coincide con Pablo, Pablo coincide con lo que Jesús dijo.
Por otro lado, quiero que veamos, algunos quieren a mi hermano Pablo, decir, no, 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 es que ese es Pablo, ¿no? Quiero que vean aquí un pasaje de la carta de Pedro, para que veamos que Pedro enseñaba lo mismo, inclusive casi textual, podríamos decir. Y sabemos por la carta de Pedro que él había oído enseñanzas de Pablo. ¿Okay? Entonces se vale copiar o se vale repetir, no sé, de alguna forma. A lo mejor los dos lo oyeron de personas que oyeron esto de la boca de Jesucristo. O sea, no vamos a tratar de indagar en este momento los orígenes. Pero en primera de Pedro, la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11, y doy un poco de contexto para que vean que Pedro está hablando en el mismo contexto que Pablo. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Entonces está hablando Pedro a creyentes, a extranjeros y peregrinos en este mundo, y les está diciendo cómo deben de vivir, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifican a Dios en el día de la salvación. Entonces Pedro está dando una exhortación general de decir cómo deben de vivir los creyentes. Y no son las mismas palabras aquí que lo que Pablo dice, pero bastante la misma idea. Vas a vivir diferente porque eres un creyente. Y luego, 1 Pedro capítulo 2, verso 13, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad. Y Pedro nos hace el favor aquí, como podemos ver, de desglosar esto. Ya sea al rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Okay? Pedro no dice fueron puestos por Dios, pero sí dice nos debemos de someter por causa del Señor. Por causa del Señor, a causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea el rey como suprema autoridad, a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. O sea, y aquí la voluntad de Dios obviamente no es, o sea, no está diciendo específicamente que es el rey, pero la voluntad de Dios es someterse. ¿Okay? Eso es lo que él dice aquí. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Esto es actuar como personas libres. Interesante que Pedro aquí enfatiza la libertad. ¿Okay? Esto es actuar como personas libres. Pablo después en Gálatas enfatiza mucho la libertad, bueno, y en muchas epístolas. Pero esto es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Entonces la exhortación de Pedro, muy afín con la exhortación de Pablo, y aquí podemos ver en el último versículo, den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, temen a Dios, respeten al rey. Entonces él ve todo junto. Y al seguir adelante en Romanos, vamos a ver qué tan parecidos son las cosas que él dice. Pasándonos a Daniel, y hay muchos textos que yo podría poner del Antiguo Testamento, hermanos. Esta que pongo es bastante interesante para mí y quiero darles un poco de lógica en esto. Nos vamos al libro de Daniel. Aquí el escenario, el contexto, quizás no es tan conocido como el de Pilatos. Entonces déjame explicar un poquito. El pueblo de Israel ha ido en rebeldía a Dios, rebeldía tras rebeldía, tras rebeldía, tras rebeldía, y por fin Dios dice, después de mandarles profetas, Isaías, Jeremías y demás, y advertirles, dice,
los voy a mandar a cautiverio, que los voy a castigar. Y de hecho, si leemos a los profetas, vamos a ver, y no traigo ese texto preparado, pero si leemos los profetas, él dice, voy a usar Babilonia. Babilonia es símbolo de la maldad, pero Dios dice, voy a usar al imperio malo para hacer un castigo a ustedes por lo que han hecho para mí. Entonces el pueblo de Israel está cautivo en Babilonia, una gran parte. No voy a decir mayoría, pero una gran parte. Otros fueron llevados en otro cautiverio, las 10 tribus perdidas, creo que a Siria, y ahí se pierden. Pero aquí hay un buen del pueblo de Israel cautivo en Babilonia. Y si leemos todo el libro de Daniel, lo primero que vamos a ver es cuando el pueblo de Israel estaba en Israel, Dios trataba con los reyes, y había 2 reyes, ¿verdad? Dividido el reino, y Dios está tratando con cada rey de cada uno de los 2 reinos, como Él es Dios, y ustedes deben de sujetarse a mí como rey. Digo, como Dios. Ustedes son reyes, pero sujétanse a mí como Dios. Lo más interesante es cuando va el pueblo de Israel cautivo a Babilonia, Dios trata con el rey de Babilonia tal como trata con los reyes de Israel, de Judá. ¿Okay? Tal cual. Y esto, hermanos, si Dios es nada más Dios del rey de los judíos, o Dios nada más es Dios del pueblo de los judíos, entonces es un Dios regional, no es el Dios todopoderoso. Si Dios solamente es Dios de los reyes creyentes, o presidentes creyentes, o senadores creyentes, o como dijo Pedro por ahí, los gobernantes, los que se les delega la autoridad. Si Dios es solamente Dios de ellos si son creyentes, y no es Dios cuando no son creyentes, entonces pues no es Dios, no está todo bajo su control. Pero lo bello de la palabra que vemos, y desde el Antiguo Testamento, el Dios de los judíos es Dios de todos los reyes. Y este es un ejemplo, pero hay muchos. Entonces, el contexto, Daniel está, y Daniel, de vuelta, voy a resistir la tentación de hacer un mensaje de Daniel, pero Daniel es un joven que se dedica a Dios, se consagra a Dios, sirve a Dios, y a la vez dice, puedo lograr todo con Dios. O sea, no sentía que estaba limitado en nada, y sirve a Dios. Y él está como mano derecha del rey. El rey tiene un sueño, y bueno, ven a interpretarlo, y este sueño nos habla, y es un sueño, pero no todo lo que vamos a ver es un sueño, sino es un sueño que se convierte en realidad si leemos el texto. Pero Daniel capítulo 4, versículo 24, déjame leer los versículos que tengo sin comentario y luego les haré el comentario. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue: usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. La orden de dejar el tocón y raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es del cielo. Entonces, un sueño y una profecía interesante. Normalmente es un sueño, está raro, pero interesante que es el rey, de vuelta, si queremos usar todos esos adjetivos, el rey pagano, el rey gentil, el rey malo, el rey conquistador del pueblo de Dios, que Dios permitió por su pecado, pero es el rey el que tiene el sueño, y es un siervo de Dios el que se lo interpreta. Pero si leen el resto del capítulo y leen Daniel, vemos que Dios se lo hizo efectivo, no es un mero sueño. Entonces, un gran rey, imagínense, el imperio de Babilonia era el gobierno mundial, el más grande hasta ese momento. ¿Okay?
hacía y deshacía, y pues el emperador, o como se le llamara a esta persona, el majestad, aquí, pues hacía y deshacía, y era el hombre más poderoso en el mundo, a nivel, si lo viéramos desde un punto de vista humano, desde un punto de vista político, desde un punto de vista civil. Un hombre muy poderoso. Y el sueño, como muchas de las señales y sueños de Dios, es irreal. Es irreal en el sentido de decir, cómo ese rey tan poderoso, obviamente, como decimos, no llegó allí por ser un tonto, ¿okay? ¿Cómo ese hombre va a terminar como un animal salvaje, comiendo pasto, durmiendo a la intemperie? Eso es increíble. Pero más increíble, yo creo que es ver que Dios le dice, pero después de ser esos 7 años vas a regresar a ser el rey. Eso, diríamos, los demás políticos se lo comerían vivo y le mandarían a un león o a alguien ahí darle un amazo para que ya no volviera. Pero todo se cumple. O sea, cuando Dios profetiza y Él hace señales para que queden muy claros, y es lo que hace en este caso. Pero ¿qué es lo de aquí? Si leemos el contexto que no vimos, pero vemos que Él con un sueño que Dios le decía de su reino, Él se hizo tan grande que se sentía Dios, se sentía que Él era la máxima autoridad. Okay. Y Dios le dice, en la segunda parte del versículo 25, 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Una lección, quizás con un poquito de humor, una lección de escuela dominical para el emperador de Babilonia, ¿no? Hasta que el soberano reconozca que el Altísimo hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Pablo, que dijo, no hay autoridad que por Dios no haya sido puesta. Y entonces el final del verso 26 de Daniel 4, cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Entonces esto le da bases a Pablo. Pero déjame citar brevemente otro caso. Hay muchos, ¿no? 2 casos más. Lean el libro de Isaías. En el libro de Isaías es de vuelta, y Isaías está profetizando cuando el pueblo de Israel está por ser llevado a cautiverio y está mal delante de Dios. Pero lean Isaías y vemos en profecías de Isaías contra cada uno de los reinos, que Dios va a hacer cada uno de los reinos en esa época, cada uno de los reyes, y Dios dice, voy a hacer esto con voy a hacer esto con otro, con los países, con los reinos. Por ahí hay un rey que inclusive lo lees al principio y dice, este es el Mesías, ¿no? Es un rey pagano, pero Dios lo va a usar para hacer justicia. Y luego que usa a ese rey para hacer justicia, después regresa y dice, ahora te voy a hacer justicia a ti. Entonces, ese es un argumento muy a favor de Pablo. Tendríamos que ignorar Isaías para no estar de acuerdo con Pablo. Otro que me gusta mucho es el profeta Elías. Y creo que es Elías cuando Israel de vuelta está en una situación de total incredulidad y rebeldía delante de Dios, con los 500 sacerdotes de Baal, y que Dios usa a Elías para matar esos 500 sacerdotes de Baal, y él huye y tiene miedo, y él dice, me van a matar a mí, soy el único que quedé. Y Dios en ese momento dice, levántate y ve a tal país, y no me acuerdo los países, pero creo que era, mejor no digo, creo que uno era Siria, pero ve a tal país y unge a esta persona rey, y ve al otro país y unge a esta persona rey. Países que no eran Israel, países vecinos. Entonces, de vuelta, son algunos ejemplos, de Daniel, Isaías, el contexto del libro, y luego otro de Elías, que Dios pone y dispone, ¿no? Dios pone y quita los gobernantes como Él quiere. De vuelta, eso ya lo vimos en las palabras de Jesús, tiene mayor pecado. O sea, el que Dios los ponga, entremos a esto, ¿okay? Se nos está yendo el tiempo. Pero en Romanos 13 nos habla de una tarea, una razón por el cual Dios pone los gobernantes. Entonces Romanos 13:3, Dios puso gobernantes, pero los pone
para algo, con un fin, con una tarea. Y dice en Romanos 13:3, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Okay? Entonces, los gobernantes están, y aquí habla de una conducta que no es propia de un gobernante, y una conducta que sí es propia del gobernante. La no propia no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, ¿okay? Sino están para infundir lo que sí están para hacer, infundir terror a los que hacen lo malo. Y bueno, ¿quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Ahora, en el versículo 4 entendemos el poder de esto. Tenemos aquí, podríamos decir, un sándwich. Y reconozco yo, dentro de los cristianos y históricamente y las diversas iglesias, ha habido muchos cristianos que son pacifistas, ¿sí? Y pacifistas a nivel internacional, pero a veces también a nivel de una sociedad donde ven. Pero bueno, leamos el versículo antes de entrar tanto ahí. El versículo 4, yo le llamo un sándwich, ahorita les voy a explicar por qué. Pues está al servicio de Dios, hablando aquí de la autoridad o gobernantes, está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes de tener miedo. Empieza diciendo está al servicio de Dios. Y luego dice, no en vano lleva la espada. Hablamos de violencia, hablamos de matar, hablamos de qué hacemos con la fuerza. Y algunos hermanos que han estudiado esto y tratar de ponerlo en orden, en detalle, dicen, violencia es la que se hace en rebeldía a Dios. Y hay una fuerza legítima que está aquí especificado, no en vano lleva la espada. La autoridad puesta por Dios cuando está buscando a infundir terror a los que hacen lo malo, tiene un lugar legítimo y, como vimos ya en el inicio, al servicio de Dios de llevar una espada. Y pues no lo lleva nada más para llevarlo, lo lleva por si es necesario usarlo. Que no en vano lleva la espada. Y le llamo sándwich porque empieza diciendo, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, o sea, en medio está la espada. Y luego dice, pues está al servicio de Dios. Entonces, antes y después de la espada, está el servicio de Dios. Entonces no podemos decir si una autoridad, digamos usando el ejemplo de una espada, agarra a un malo y le pasa la espada y lo hiere, lo mata, pues no podemos decir, por eso está mal delante de Dios, no debes de matar, ¿no? Bueno, de hecho hay versículos en Génesis que hablan de tomar la vida del que toma una vida, etc. Y hay detalles que no vamos a quedar de acuerdo quizás en esto, pero el sándwich está al servicio de Dios, no en vano lleva la espada, está al servicio de Dios. Ahora, también esto a nivel creyente, vemos algo aquí, podemos servir a Dios como gobernante. O sea, si Dios te llama a ser un gobernante, si Dios te pone en una situación de ser un gobernante, si tú tienes ese anhelo, el que tú seas cristiano no te garantiza que seas el mejor gobernante. ¿Okay? Pero si tú como cristiano buscas la voluntad de Dios y buscas no buscar tu propia riqueza, habría que darle una ley de ahí a los proverbios diariamente, como decían antes, y buscar la voluntad de Dios y seguir sus principios de justicia, bien podría ser el mejor gobernante, uno de los mejores gobernantes. ¿Okay? Pero a lo que quiero llegar es, el gobernante también sirve a Dios. Si es llamado y te ha tocado ser policía, vigilante, juez, etcétera, ¿no? Ministerio público, todos los gobernantes, ¿no? Hazlo con justicia, hazlo. Obviamente tienes una jerarquía y unas leyes y un contexto, pero hazlo sabiendo, al final de cuentas, estoy sirviendo a Dios al cumplir esto. Bueno, siguiendo adelante. Lo que sí es importante es, Dios le da una autoridad para cumplir una función.
para hacer una tarea, y eso se va a volver importante. En el versículo 5 dice, así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Este versículo que está diciendo, no es decir, ay, esto lo hay que cumplir, o si no nos cachan, ¿ok? Si no nos agarran, pero también decir por razón de conciencia delante de Dios, debo de cumplir esto. Dios, cumplo esto porque te estoy cumpliendo a ti. ¿Okay? Esa es la idea aquí. Ahora, tenemos a Pedro en su carta, tenemos a Pablo en su carta, hablando de estar sujetos a la autoridad, y los dos de vuelta ven el afín de que Pedro, también Pedro decía, están para alabar al bueno y hacer cosas malas al malo, darle miedo. Pero tenemos ejemplos, o sea, podemos ir a la práctica y ver en la práctica cómo esto lo llevaban a cabo. Ya lo vimos en el caso de Jesús. Jesús sabe que la voluntad de Dios es para él que muera en la cruz. Y entonces le dice a Pilatos, no te comento nada, Pilatos. Tú tienes poder, vas a tener un pecado, mayor pecado tiene esto, pero tú me vas a crucificar porque esa es la voluntad de Dios. Era lo que Jesús sabía y se cumple. Pero veamos otros casos de Pedro, de Pablo, y ver cómo en la práctica llevaron a cabo esto que nos están enseñando. Nos vamos primero a Hechos capítulo 4. Y voy a leer rápido, no es ser el mensaje de ese pasaje, sino sobre el tema de autoridad y sujetarse a la autoridad. Hechos capítulo 4, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y, como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes. Los pasajes que hemos visto es sujetos a los gobernantes. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Ahí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarles. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaban el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben
y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Solamente aquí quiero recalcar que al inicio decía los gobernantes. Esa es la conclusión de los gobernantes. Verso 18. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Clave es el versículo 19 para, el testimonio y la historia es una bellísima bendición. Pero para el tema de sujetarse a las autoridades, el versículo 19 de Hechos 4 es el versículo clave. Pedro y Juan replicaron: es justo delante de Dios. Fíjense lo que pasa: obedecerlos a ustedes, los gobernantes, que reciben supuestamente, o de hecho reciben su autoridad de Dios, una autoridad superior. Es justo que obedezcamos a ustedes, y al obedecer a ustedes desobedezcamos, no sé si esté bien la palabra o no, pero vayamos en contra de la autoridad superior que es Dios. Y les dicen: júzguenlo ustedes mismos. Cabe señalar y recalcar lo que dijeron. No eran hombres letrados, ¿o qué dice aquí? Al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, el versículo 13, ¿no? Bueno, ellos sin estudios y sin preparación les dicen: miren, esta es la lógica. Dios da una autoridad a los gobernantes. Si ustedes, en vez de ejercer esa autoridad conforme a lo que está delineado en la autoridad que Dios da, pero que Pablo subraya en los primeros versículos de Romanos 13, si de esa autoridad, en vez de usarlo para infundir terror al bueno, lo usan para infundir terror en vez de usarlo para infundir terror al malo, lo usan para infundir terror al bueno, que somos nosotros, que estamos siendo el ministerio de Dios, mediante el cual un hombre que ha sido sanado, ¿no? El hombre que, no sé si especifica de que fue sanado, pero nosotros que estamos haciendo lo bueno, nos quieren infundir terror, pues no se les dio esa autoridad para eso. Y el uso de esa autoridad en ese contexto contraviene la autoridad superior que es Dios, y que nos ha dicho que hagamos bien en su nombre y lo proclamemos a todos. Entonces encontramos a Pedro y Juan juntos desobedeciendo a la autoridad menor, desobedeciendo, y no una autoridad, se puede ver ahí la lista, una serie de autoridades, y desobedecen esa autoridad menor con el fin de cumplir la autoridad superior. Y eso es lo que ellos dicen: júzguenlo ustedes mismos. Es justo. O sea, ellos plantean su lógica, su razón. Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Entonces, si tenemos una autoridad que como autoridad nos pide hacer algo injusto, veamos otros ejemplos mejor. Hechos 16. Y aquí nos vamos a ir a ver a Pablo. Hechos capítulo 16. Que es en este caso estamos hablando en Filipos, donde Pablo fue predicando y lo agarraron, lo azotaron, lo metieron a la cárcel. Ahí en la cárcel Dios estuvo con ellos. Vino un terremoto, se abrieron las celdas. Pablo y Silas estaban ahí cantando. ¿Okay? El carcelero de Filipos acepta, conoce al Señor Jesús por el mensaje, el ministerio de Pablo y Silas. Y diríamos que bueno, no sé si les ha tocado estar en la cárcel o no. A mí me ha tocado estar unas buenas horas en la cárcel, pasando una noche, por cierto, ahí. Pero, y uno dice, pues qué bueno, ya me puedo ir a mi casa. Bueno, leamos Hechos 16, Pablo en la cárcel. Después de todo eso que les hice reseña, lo pueden leer en Hechos 16, los primeros versículos.
¿ok? Para, como dice la palabra ahí, verificar a ver si es cierto lo que yo les digo. Hechos 16:35, al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres, suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo. Los magistrados, debo señalar y hacer un paréntesis, gobernantes, representantes de los gobernantes, han ordenado, no dieron una opinión, no pidieron un favor, sino dieron una orden. Los gobernantes han dado una orden, los magistrados han ordenado que los suelten. Así que pueden irse, vayan en paz. Y el carcelero ahí les está diciendo, vayan en paz. Entonces los gobernantes dieron una orden, el carcelero se los pasa al costo. Pablo, que escribió Romanos 13, sométase toda persona a la autoridad superior, porque han sido establecidos por Dios. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros, que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas. Nada de eso, nada de eso. Okay. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Pablo aquí, o sea, en el caso de Pedro y Juan, apelaron a Dios como autoridad. Aunque no está especificado aquí, Pablo está apelando precisamente a leyes romanas. Por eso él dice: a nosotros, que somos ciudadanos romanos. Si leen por ahí en las epístolas o en el mismo libro de Hechos, Pablo en una parte le dice: ¿es justo que pegues a un ciudadano romano? Ah, no, tú eres ciudadano romano, no te podemos pegar. Entonces se entiende que la ley era que un ciudadano romano no se le podría azotar sin juicio. Entonces, y de vuelta, ahí es donde vemos lo que yo decía al principio: las leyes romanas tenían unas partes buenas, pero otras partes no tan buenas. O sea, bueno para el romano, que no se le azotaba. Al que no era ciudadano romano se amolaba. O sea, era una justicia de dos niveles. Uno para ciudadanos romanos, estoy desviándome, perdón, pero otro para los demás ciudadanos. Dejemos eso ahí. Pero entonces Pablo protesta en base a las leyes que son justas, las leyes que Dios permitió que los gobernantes fijaran. Y él dice: ¿cómo nos quieren mandar a escondidas si nos hicieron una injusticia? Prácticamente les está diciendo: vengan, pídanos una disculpa y entonces sí nos iremos. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, de vuelta por lo que marcaba la ley. Así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles, ahora sí como favor, que se fueran de la ciudad. Okay. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia. Fíjense bien, pidiéndoles, pero ya como favor, en el 39, váyanse de la ciudad. La acción de Pablo y Silas, no sé, no les puedo asegurar que la casa de Lidia era parte de la ciudad, pero si leen todo el relato, ella era la persona que encontraron las orillas de Filipos. Entonces, como que podríamos leer lo que ocurre aquí como decir: sí, nos vamos, pero espérame, déjanos irnos a despedirnos. Tenemos derecho a estar en la ciudad. No sé hasta qué punto, ¿verdad? Pero se dirigen todavía a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Después se fueron. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? Que Pablo, en práctica, desobedece a algunos gobernantes. Desobedece cuando están no haciendo por lo cual Dios los puso. Dios los puso para infundir terror a los malos y no a los buenos. Y cuando están infundiendo terror a los buenos, Pablo se opone, Pablo resiste. Veamos un ejemplo más, se nos va el tiempo. En Hechos capítulo 24, y no sé si ven que es un tema que me gusta, por eso nos estamos alargando. Y quizás nos va a tocar un pedacito de Romanos 13 la próxima semana con la ayuda de Dios. Pero Hechos 24, al disertar Pablo sobre la justicia, bueno,
Contexto, perdón. Pablo está encarcelado. Está encarcelado porque lo querían linchar y los soldados romanos llegaron y le salvan de una turba que lo quiere linchar. Y Pablo, pero ahí después de que lo salvan de esa turba que lo quería linchar, ya lo quieren soltar, si yo leo correctamente Hechos, lo querían soltar, pero Pablo dice, pues me van a agarrar en una conspiración de todas maneras y me van a matar. Entonces Pablo, con el fin de salvarse el cuello, apela precisamente al gobierno romano. Dice, yo apelo a César. Y era su forma de asegurar que se fuera de la zona de Jerusalén donde lo querían linchar y se fuera con seguridad hasta Roma o hasta el imperio, pues sí, Roma prácticamente. Entonces Pablo ahí aprovechando los oficios que debe tener el buen gobierno, ha apelado al César, pero ellos quizás siendo no tan buen gobierno, como vamos a leer aquí, se la están haciendo cansada. Y Pablo, veamos el pasaje. Pablo, bueno, de vuelta, el pasaje lo va a decir mejor que yo. Hechos 24-25, al disertar, bueno, llama entonces Pablo, es Félix y el otro es Festo. Entonces, llaman a Pablo, ¿verdad? A disertar, a hablar, y es como casi curiosidad de dos gobernantes, y él está dando un discurso, y solamente al final de este discurso viene una parte importante del contexto histórico. Hechos 24-25, al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio, el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo, basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno te mandaré llamar otra vez. Félix es el que tiene la llave de la cárcel. Félix es el gobernador que lo tiene preso. Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero. Por eso mandaba llamarlo con frecuencia y conversaba con él. Esto no sé si en todos los países, pero en México se le llama mordida. Aquí se le llama un dinero para, algunos dicen, para aceitar las ruedas de la justicia. Bueno, pero es una injusticia. Entonces Félix tiene preso a Pablo y le está esperando, y de vuelta podemos pensar que Félix no era un ignorante. Él quizás se imagina que Pablo algo le podría dar, tiene informes. Entonces esperaba que Pablo le ofreciera dinero, por eso mandaba llamarlo con frecuencia y conversaba con él. Entonces el gobernante está abierto a que se le dé un dinero para que quedara en libertad Pablo. Pero veamos qué ocurrió en el verso 27. Transcurridos 2 años, Félix tuvo como sucesor a Porcio Festo, pero como Félix quería congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Okay? ¿Qué vemos aquí? Vemos que Pablo se sujeta, y podría yo decir, le costó 2 años, a costa de 2 años de su vida. En una balanza él dijo, yo puedo estar haciendo ministerio apostólico, misionero durante 2 años, o puedo estar en la cárcel 2 años. Okay, pero Dios puso los gobernantes y Dios es soberano. Y para salir yo tendría que dar una mordida, que si nos vamos a Proverbios, por ejemplo, nos dice que no se debe de dar dádivas a los gobernantes porque les hace hacer injusticia. Entonces, a costa de 2 años de libertad, Pablo se queda en la cárcel sujetándose a una autoridad superior. Okay. Había apelado a César y vemos que al final de cuentas se le manda a Roma. No tenemos en el libro de Hechos los detalles de una comparecencia ante César, pero él ha apelado a César, ha apelado a la autoridad superior ante una autoridad injusto en medio. Entonces vemos otro ejemplo, está no aceptando el proyecto de mordida de que se le dé una dádiva de Félix, sino esperando apelar al César para hacer justicia. Entonces, en base a todo esto, creo que vemos el ejemplo, me sujeto a la mayor autoridad que está de acuerdo con lo que Dios ha establecido. ¿Okay? Autoridades que van en contra de los propósitos que Dios les ha dado, yo no nada más debo,
sino, bueno, no nada más puedo, sino debo oponerme a esa injusticia y sujetarme a la autoridad superior, aunque sea en el caso de Juan y Pedro, el mismo Dios, ¿no? Entonces, de vuelta, Pablo le costó, y yo creo que sí vamos a dejar buen momento, terminamos una hora, y primera vez quizás que una hora hacemos 5 versículos, pero vamos a dejar el tema ahí y luego irnos a temas todavía afines, pero Dios mediante la semana próxima en Romanos 13, versículo 6 en adelante, vamos a hablar de sujetarnos, bueno, los impuestos y demás, ¿no? Quizás una sola cosa me falta aquí, hermanos, y eso es que quiero ver, ligar esto a Romanos 12. Me faltó quizás eso. Bueno, siempre es más. En Romanos 12, en el versículo 19, nos decía: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré. Si nos vamos a Romanos, que acabamos de ver, y con esto vamos a terminar, en donde yo les hablaba del famoso sándwich, ¿verdad? Dice, y quizás sea la traducción, en este versículo, Romanos 13:4, dice: ¿quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano la lleva la espada. Y aquí nos dice: pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. En otra traducción, creo que la versión 60 dice: es vengador de Dios. A lo que quiero llegar es: yo no hago una venganza propia, buscando justicia en mi propia mano, pero sí tiene lugar el cristiano a ir a los gobernantes y pedir que ellos impartan justicia. Y eso cuenta, por lo mismo que esas autoridades son puestas de parte de Dios, eso cuenta como que yo estoy dando lugar a la justicia de Dios. Quizás con eso amarro los primeros versículos. Quiero agradecerles a todos los que han visto y verán este video. Espero que sea de bendición. Y pues no sé si hay alguna pregunta o comentario. Termino los primeros 5 versículos con este comentario. Primero